Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos de las celebridades y las tramas que nos roban el aliento. Espero de corazón que se encuentren súper bien hoy, listos para embarcarnos en un viaje fascinante por el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a volar la cabeza, un giro inesperado que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, y la noticia que ha sacudido los cimientos de sus carreras y de la industria en general. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos y las especulaciones que ya están corriendo como pólvora, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les suplico que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar siempre al día con las últimas primicias y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad. Créanme, lo que hoy les vamos a contar es solo el principio de muchas sorpresas que tenemos preparadas. Así que ya saben, a darle a ese botón. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin lugar a dudas, una de las más comentadas y adoradas en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores, cariñosamente llamados Hanker, vivieron cada paso de su noviazgo con una intensidad tremenda, compartiendo cada foto, cada gesto, cada aparición pública como si fueran ellos mismos los protagonistas de esa historia de amor. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se derritió ante la dulzura y la complicidad que emanaban? Parecían sacados de un cuento de hadas, la pareja perfecta que todos soñamos con encontrar. Pero como bien sabemos, en el mundo de las estrellas, las cosas a menudo toman rumbos inesperados. La noticia que ha irrumpido con fuerza en los medios y ha dejado a todos boquiabiertos es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que parecía indestructible, han tomado caminos separados. Sí, han leído bien. El romance que tantas alegrías nos dio, la relación que inspiró miles de fanfictions y deseos de felices para siempre, ha llegado a su fin. Y no, esto no es un rumor, no es una especulación pasajera. Han sido ellos mismos, o más bien, sus entornos cercanos, quienes han confirmado esta ruptura, aunque de forma sutil y a veces un poco críptica. Al principio, como suele suceder en estos casos, surgieron los rumores. Que si se habían distanciado, que si las agendas apretadas, que si las presiones de la fama. Pero la verdad, mis amigos, parece ser mucho más profunda. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado detalles que apuntan a una decisión mutua, pero tomada bajo circunstancias bastante complejas. Se habla de que a pesar del amor y la conexión que seguían sintiendo, las exigencias de sus carreras, la distancia que a veces los separaba por proyectos laborales y, quizás, las visiones diferentes sobre el futuro comenzaron a pesar más de lo que esperaban. Y aquí es donde entra el giro que nadie esperaba. Si bien una ruptura siempre es triste, lo verdaderamente sorprendente no ha sido tanto el fin de la relación en sí, sino lo que ha venido después, y las implicaciones que esto podría tener para sus carreras. Durante mucho tiempo, la sombra de su relación ha planeado sobre sus proyectos individuales. Los fans siempre estaban esperando verlos juntos de nuevo, ya sea en una segunda temporada de Sen Kalkam, o en algún otro proyecto cinematográfico o televisivo. La presión de mantener viva esa magia en la pantalla, incluso cuando la relación sentimental terminaba, era inmensa. Sin embargo, el giro inesperado surge en la forma en que ambos han decidido abordar esta nueva etapa. En lugar de desaparecer del radar o de mantener un perfil bajo, Hande y Kerem han optado por una estrategia de comunicación y proyección profesional que ha dejado a muchos analistas de la industria y a los propios fans con la boca abierta. Por un lado, tenemos a Hande Erçel. Conocida por su carisma y su belleza deslumbrante, Hande siempre ha sido una figura muy mediática. Tras la ruptura, en lugar de mostrarse abatida o de buscar consuelo en la discreción, ha redoblado su apuesta por su carrera internacional. Ha estado participando en eventos de moda de gran calibre en Europa, ha aparecido en portadas de revistas de prestigio y, lo más impactante, ha sido confirmada para un papel protagónico en una producción internacional de gran envergadura, algo que muchos esperaban, pero que ahora, en este nuevo contexto, cobra una dimensión completamente diferente. Algunos sugieren que esta consolidación en el mercado global podría haber sido un punto de divergencia. En la relación, donde uno buscaba un crecimiento más enfocado en la fama mundial y el otro, quizás, deseaba una vida más estable y privada.
Por otro lado, Kerem Bürsin, siempre el chico rebelde con un toque de profundidad, ha sorprendido a todos con un enfoque más introspectivo y artístico. Ha estado inmerso en la producción de proyectos independientes, explorando géneros más arriesgados y demostrando una faceta actoral que va más allá de los romances juveniles. Se rumorea que está trabajando en un proyecto cinematográfico que desafía los convencionalismos y que está buscando colaborar con directores de renombre internacional que valoren su talento y su visión. Este giro hacia lo más artístico y experimental podría ser una respuesta a la necesidad de redefinirse, de mostrar al mundo que es mucho más que el galán de telenovela, y de encontrar un camino que le permita crecer como artista sin las ataduras que quizás sentía en su vida personal. Y aquí está el gran quid de la cuestión. La forma en que han gestionado esta transición, de forma tan profesional y ambiciosa, es lo que ha sorprendido a muchos. Se esperaba una etapa de duelo público, de declaraciones melancólicas, de un tiempo de reflexión antes de volver a la carga. Pero lejos de eso, ambos parecen haber utilizado este punto de inflexión para impulsarse aún más en sus carreras. La teoría que está cobrando fuerza entre los fans más observadores es que esta aparente independencia y enfoque profesional tan marcado es, en sí misma, una declaración. Una forma de decir, somos artistas con proyectos individuales, con sueños y ambiciones que van más allá de nuestra relación. Y esto, para una industria acostumbrada a ver a las parejas de celebridades como una unidad inseparable, es un verdadero giro. No se trata solo de una ruptura, sino de una asterisco reinvención pública. Ambos están utilizando este momento para consolidar sus identidades individuales como artistas, para demostrar que su valor no depende de estar en pareja, sino de su talento y su dedicación. Y eso, créanme, es algo que la industria valora enormemente. Además, hay que considerar el impacto en el fandom. Los hankers se encuentran ante una encrucijada. Por un lado, la tristeza de ver a su pareja favorita separada. Por otro, la admiración por la fuerza y la determinación con la que ambos están afrontando la situación. Muchos están empezando a verlos no solo como una pareja, sino como dos artistas individuales talentosos que merecen ser apoyados en sus proyectos por separado. Este giro inesperado también abre la puerta a nuevas especulaciones. Podría ser que, al liberarse de las expectativas de la relación, ambos encuentren un camino más fructífero en sus carreras individuales. Podría ser que esta experiencia, a pesar del dolor, les haya dado una perspectiva renovada sobre lo que realmente quieren en la vida y en su profesión. Otra perspectiva interesante es la estrategia de marketing. En un mundo donde la atención es oro, una ruptura anunciada de forma tan calculada y seguida por movimientos profesionales tan contundentes puede ser vista como una jugada maestra. Han logrado mantener a su público cautivado, generando expectativas sobre lo que harán a continuación, y demostrando una resiliencia que impresiona. Y no nos olvidemos de la competencia. En la ajetreada industria del entretenimiento, destacar es cada vez más difícil. Al adoptar esta postura de independencia y ambición, Hande y Kerem se posicionan como figuras fuertes y seguras de sí mismas, capaces de triunfar por sus propios méritos. Esto sin duda les abrirá nuevas puertas y les permitirá acceder a proyectos aún más importantes. Ahora, mientras observamos este fascinante desarrollo, es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de los titulares y de las redes sociales, hay personas con emociones y experiencias reales. Aunque celebramos su fortaleza y su profesionalismo, no debemos olvidar que una ruptura nunca es fácil. Sin embargo, la forma en que están manejando esta situación es precisamente lo que lo hace tan intrigante y digno de análisis. Este giro inesperado, esta metamorfosis pública de una pareja icónica a dos artistas individuales ambiciosos, es un testimonio de la evolución del entretenimiento y de la forma en que las celebridades construyen sus marcas personales. Ya no se trata solo de tener talento, sino de saber gestionar la narrativa, de saber sorprender y de saber reinventarse constantemente. Y para cerrar este apartado, quiero plantearles una pregunta a ustedes, nuestros queridos seguidores: ¿creen que esta separación, a pesar de ser dolorosa, será lo mejor para sus carreras a largo plazo? ¿Ven este giro como una estrategia inteligente o como una consecuencia inevitable de sus ambiciones individuales? Dejen sus opiniones en los comentarios, porque estoy deseando leerlas. En resumen, la noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un golpe para muchos de sus fans, pero lo que realmente ha marcado la diferencia y lo que podemos considerar el giro que nadie esperaba, es la forma en que ambos han reaccionado.
En lugar de un periodo de aparente declive o de silencio mediático, hemos presenciado una consolidación y un impulso extraordinario en sus carreras. Ande ha apostado fuerte por el mercado internacional, participando en producciones de alto perfil y consolidando su imagen de icono de la moda y la actuación. Kerem, por su parte, ha optado por una senda más artística y desafiante, buscando proyectos que le permitan explorar su faceta actoral en profundidad y colaborar con creadores de renombre. Esta dualidad, esta independencia y ambición demostrada de forma tan pública y decidida, es lo que ha sorprendido a la industria y a los seguidores, quienes ahora ven a dos talentosos artistas forjando sus propios caminos hacia el éxito, sin la sombra de su relación pasada, pero quizás fortalecidos por ella. Han demostrado que pueden brillar con luz propia y que sus aspiraciones individuales son tan poderosas como la historia de amor que una vez compartieron. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan intenso y lleno de sorpresas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Es siempre un placer compartir estas historias con ustedes, desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y sobre todo, fomentar la conversación y el debate. Ahora, antes de despedirnos, les tengo una petición muy importante. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, regálenos un gran like. Su me gusta es fundamental para nosotros, nos ayuda a saber qué contenido les gusta y nos impulsa a seguir creando más y mejor. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del entretenimiento. Así llegaremos a más personas y construiremos una comunidad aún más grande y apasionada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. No se queden afuera de las próximas sorpresas que tenemos preparadas. Hasta la próxima, y que la magia del espectáculo los acompañe.